En 1890, un cartógrafo alemán llamado Wilhelm Hoffmann trazó lo que parecía ser un mapa ordinario de la República Mexicana. Pero ese mapa contenía algo extraordinario, algo que no debería estar ahí. Ciudades enteras, poblaciones completas, nombres marcados con tinta negra sobre territorios que, según todos los registros oficiales mexicanos, estaban vacíos, desiertos, montañas inhabitadas, y sin embargo ahí estaban, impresas con la misma precisión cartográfica que Guadalajara, Puebla o Monterrey. Ciudades que nunca existieron, o que alguien se aseguró de borrar de la historia. El mapa permaneció olvidado durante 133 años en el sótano de una biblioteca universitaria en Heidelberg, Alemania. Hasta que en 2023, una archivista llamada Elena Ruiz lo encontró entre documentos deteriorados por la humedad. Al desplegarlos sobre la mesa de restauración, Elena sintió un escalofrío, no por la antigüedad del papel, sino por lo que vio escrito con letra diminuta en el margen inferior derecho. Una anotación en español que decía: "Que Dios perdone lo que hicimos en San Ezequiel". San Ezequiel. Un nombre que no aparecía en ningún atlas mexicano, ni en los archivos del Porfiriato, ni en las crónicas de los misioneros franciscanos, ni siquiera en los registros parroquiales de la Iglesia Católica. Era como si esa ciudad jamás hubiera existido, pero alguien la había dibujado con exactitud milimétrica en ese mapa. Alguien había estado ahí, y alguien sabía lo que había pasado. Elena fotografió el mapa y lo envió a la Universidad Nacional Autónoma de México. La respuesta llegó 3 semanas después. El doctor Armando Villaseñor, historiador especializado en cartografía del siglo XIX, le escribió una carta breve pero contundente. Este mapa es auténtico. La tinta, el papel, la técnica de impresión, todo corresponde a 1890. Pero hay un problema. Las ciudades que aparecen marcadas en Chihuahua, Durango y Sonora no figuran en ningún censo de esa época. Es como si alguien hubiera cartografiado lugares que fueron borrados intencionalmente de la historia oficial. Esa fue la primera grieta en el silencio. La primera señal de que algo había sido ocultado y que ese algo involucraba no solo a México, sino a un secreto que cruzaba fronteras y generaciones. Un secreto tan profundo que alguien decidió que era mejor hacer desaparecer ciudades enteras del mapa que permitir que la verdad saliera a la luz. Wilhelm Hoffmann había sido un cartógrafo meticuloso, un hombre de ciencia que viajaba contratado por gobiernos y compañías mineras para trazar mapas precisos de territorios inexplorados. Entre 1888 y 1892, Hoffmann recorrió el norte de México documentando caminos, ríos, asentamientos y recursos naturales. Sus mapas eran tan exactos que todavía hoy se usan como referencia histórica. Pero este mapa en particular nunca fue publicado, nunca llegó a las manos del gobierno mexicano, y Hoffmann nunca volvió a mencionar su existencia en ninguna de sus cartas personales. ¿Por qué? ¿Qué vio Hoffmann en esos territorios que lo llevó a ocultar su propio trabajo? ¿Y por qué escribió esa frase en español, un idioma que apenas dominaba, advirtiendo sobre algo que había ocurrido en San Ezequiel? El doctor Villaseñor comenzó a investigar, revisó archivos del Porfiriato, documentos ferroviarios, registros mineros, cartas de misioneros. Nada. San Ezequiel no existía, tampoco las otras 6 ciudades marcadas en el mapa, pero entonces encontró algo inquietante. En los archivos del ejército mexicano, descubrió una orden fechada el 12 de marzo de 1891. Una orden firmada por un general cuyo nombre había sido tachado con tinta negra. La orden era simple y brutal.
proceder con la evacuación total de los asentamientos no autorizados en la zona norte. No dejar rastro, no dejar testigos. Evacuación total. No dejar rastro, no dejar testigos. Esas palabras resonaron en la mente del doctor Villaseñor como el eco de un disparo en un valle vacío. ¿Evacuar a quién? ¿Y por qué eliminar todo rastro de su existencia? ¿Qué había en esas ciudades que justificaba borrarlas no solo del territorio, sino de la memoria colectiva? La investigación se volvió obsesiva. Villaseñor viajó a Chihuahua siguiendo las coordenadas exactas que aparecían en el mapa de Hoffman. Donde debería estar San Ezequiel, encontró solo tierra árida y arbustos. Nada, ni ruinas, ni cimientos, ni un solo indicio de que alguna vez hubiera habido vida humana ahí. Pero un ranchero local de 74 años le contó algo que lo dejó helado. Mi abuelo decía que en esa zona no se podía dormir, que por las noches se escuchaban campanas, campanas de una iglesia que ya no estaba, campanas fantasma, ecos de un pasado que alguien intentó silenciar. Si alguna vez te has preguntado qué secretos esconde la historia oficial, qué verdades fueron enterradas bajo capas de olvido y manipulación, suscríbete a Ecos del Silencio. Porque lo que estamos a punto de descubrir no solo cambiará tu percepción del pasado, cambiará tu forma de ver el presente. El doctor Villaseñor regresó a la Ciudad de México con más preguntas que respuestas, pero sabía que había encontrado algo real, algo peligroso, y que si quería llegar al fondo de este misterio, tendría que buscar en los lugares donde nadie más había mirado. En los márgenes de la historia, en los silencios entre las palabras, en los mapas que nunca debieron existir. Y entonces, 3 meses después de haber comenzado su investigación, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una plaza de pueblo, una iglesia de adobe, personas vestidas con ropas de finales del siglo XIX. Y en el reverso de la foto, escrito con letra temblorosa, un mensaje: San Ezequiel, 1890, tomada 2 días antes de que llegaran. Antes de que llegaran. ¿Quiénes? ¿Los soldados? ¿El gobierno? ¿O algo peor? Esa fotografía cambió todo, porque significaba que San Ezequiel no era solo una marca en un mapa, era un lugar real, con gente real, con vidas reales, y alguien había decidido que esas vidas no importaban lo suficiente como para dejarlas existir en la historia. Wilhelm Hoffman llegó a la región de Chihuahua en septiembre de 1889. Su misión era simple: cartografiar las rutas potenciales para la expansión del ferrocarril hacia el norte. Las compañías mineras norteamericanas necesitaban mapas precisos para evaluar la viabilidad de extraer plata y cobre de las montañas mexicanas. Hoffman era el hombre indicado, metódico, discreto, eficiente. Había mapeado territorios en Sudáfrica, en India, en Perú. México era solo otro trabajo más. Pero algo cambió cuando llegó a San Ezequiel. En su diario personal, conservado en los archivos de la Universidad de Heidelberg, Hoffman escribió el 22 de octubre de 1889. Hoy llegué a un pueblo que no figura en ninguno de los mapas que me proporcionaron. Lo llaman San Ezequiel. Tiene una población de aproximadamente 300 personas. Una iglesia de adobe, casas humildes pero bien construidas, cultivos de maíz y frijol, pozos de agua. Es un asentamiento próspero y organizado, pero nadie en las ciudades cercanas parece saber de su existencia. Es como si vivieran en una burbuja fuera del tiempo. Una burbuja fuera del tiempo. Esa frase apareció varias veces en los escritos de Hoffman, como si San Ezequiel existiera en una realidad paralela, ahí, pero no ahí, visible, pero invisible para el resto del mundo. Hoffman pasó 3 semanas en San Ezequiel.
Dibujó mapas detallados de la plaza central, de los caminos que conectaban el pueblo con los ranchos circundantes, de los pozos de agua y las tierras de cultivo. Pero también escribió sobre algo más inquietante, sobre el miedo. La gente aquí vive con miedo, anotó el 2 de noviembre. No hablan del pasado. Cuando les pregunto cuándo se fundó el pueblo, cambian de tema. Cuando pregunto si tienen registros parroquiales, me dicen que se perdieron en un incendio. Pero no hay señales de ningún incendio. Es como si tuvieran prohibido recordar, o como si recordar fuera peligroso. El párroco del pueblo, un hombre joven llamado Padre Julián, fue el único que le habló con algo de franqueza. «Señor Hoffman», le dijo una noche frente a la iglesia, «si usted valora su vida, no ponga este lugar en ningún mapa. Hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas». Hoffman le preguntó a qué se refería. El Padre Julián solo negó con la cabeza y se alejó en silencio. 3 días después, Hoffman abandonó San Ezequiel. En su diario escribió: «Me voy de aquí con la certeza de que este pueblo está condenado. No sé por qué, pero lo presiento, y espero estar equivocado». No lo estaba. El 12 de marzo de 1891, según los documentos militares que encontró el doctor Villaseñor, un destacamento del ejército mexicano llegó a San Ezequiel. No hay registros oficiales de lo que ocurrió ese día, pero hay testimonios fragmentados, cartas, confesiones escritas décadas después por soldados viejos que llevaban la culpa como una losa en el pecho. Uno de esos testimonios fue encontrado en 2024 en una casa de retiro en Durango. Era una carta escrita en 1938 por un exsoldado llamado Esteban Morales. La carta estaba dirigida a su hijo, pero nunca fue enviada. En ella, Morales confesaba: «Hijo mío, he cargado con un secreto durante 47 años. Un secreto que me ha robado el sueño y la paz. En marzo de 1891, yo era parte de un regimiento que recibió órdenes de evacuar un pueblo llamado San Ezequiel. Nos dijeron que era por razones de seguridad nacional, que había una amenaza. Pero cuando llegamos no había ninguna amenaza, solo gente, familias, niños, y nos ordenaron sacarlos de ahí a punta de fusil. A punta de fusil. Familias enteras obligadas a abandonar sus hogares. Pero eso no era lo peor. La carta continuaba. Después de evacuar a todos, nos ordenaron quemar todo, las casas, la iglesia, los cultivos, todo. Y cuando terminamos, un oficial superior nos hizo jurar que nunca hablaríamos de lo que había pasado. Nos dijo que ese pueblo nunca había existido, y que si alguien preguntaba, debíamos decir que solo había desierto ahí. Hijo, yo obedecí, pero nunca pude olvidar las caras de esas personas mientras veían cómo destruíamos todo lo que tenían». El doctor Villaseñor encontró esa carta en manos de la nieta de Esteban Morales, quien la había guardado durante años sin saber qué hacer con ella. «Pensé que era solo el delirio de un hombre viejo», le dijo al doctor, «hasta que vi las noticias sobre el mapa. Entonces supe que mi bisabuelo estaba diciendo la verdad». Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno mexicano ordenó la destrucción de San Ezequiel y las otras ciudades marcadas en el mapa de Hoffman? ¿Qué había ahí que justificaba semejante brutalidad? La respuesta comenzó a tomar forma cuando un investigador independiente llamado Gabriel Ríos encontró documentos en los archivos de una compañía minera norteamericana llamada Northern Silver Corporation. La compañía había operado en Chihuahua durante la década de 1880 y, según los documentos, había comprado enormes extensiones de tierra en la zona donde estaba San Ezequiel. Pero había un problema. La tierra no estaba vacía. Había personas viviendo ahí.
personas que se negaban a vender, personas que tenían títulos de propiedad legítimos otorgados décadas atrás. Y entonces, misteriosamente, esas personas desaparecieron. Y la Northern Silver Corporation pudo comenzar sus operaciones mineras sin obstáculos. La conexión era clara. San Ezequiel y las otras ciudades fantasma no fueron borradas del mapa por razones de seguridad nacional. Fueron borradas porque estaban en el camino del dinero, del progreso, de los intereses de compañías extranjeras que tenían acuerdos con el gobierno de Porfirio Díaz. Y cuando la gente se negó a irse, simplemente fueron eliminadas. No físicamente, no con masacres, sino con algo más cruel, con el olvido, con la eliminación de su existencia misma de los registros históricos. Era una limpieza burocrática, una muerte en papel, más eficiente que cualquier violencia física, porque cuando borras a alguien de los registros, no hay cadáveres que expliquen, no hay tumbas que investigar, solo hay silencio, y con el tiempo ese silencio se convierte en la versión oficial de la realidad. Pero Wilhelm Hoffmann no pudo olvidar. Trazó su mapa en secreto, guardó las coordenadas exactas, escribió esa frase críptica sobre San Ezequiel y luego escondió el mapa como si supiera que algún día alguien lo encontraría, alguien que se atrevería a hacer las preguntas correctas. Ese alguien fue Elena Ruiz, y luego el doctor Villaseñor, y luego Gabriel Ríos, y ahora, 133 años después, la verdad estaba comenzando a emerger de las sombras, como un cadáver que flota a la superficie después de décadas en el fondo del río. En abril de 2024, el doctor Armando Villaseñor organizó una expedición arqueológica a las coordenadas exactas donde debería haber estado San Ezequiel. Llevó consigo un equipo de 6 personas, 2 arqueólogos, un geólogo, un fotógrafo, un técnico en georradar y Gabriel Ríos, el investigador que había descubierto la conexión con la Northern Silver Corporation. La hipótesis era simple, pero perturbadora. Si San Ezequiel había sido destruido y enterrado, quizás todavía quedaban restos bajo la tierra. Cimientos, objetos, alguna prueba física de que ese lugar había existido. El viaje duró 3 días en camioneta desde la Ciudad de México hasta el desierto de Chihuahua. Cuando llegaron al sitio, no había nada visible, solo tierra rojiza, arbustos secos y el viento constante que barría la planicie como si quisiera borrar cualquier rastro de memoria. Pero cuando comenzaron a usar el georradar, algo extraordinario sucedió. Bajo la superficie, a 1,5 metros de profundidad, el georradar detectó estructuras rectangulares organizadas en patrón de cuadrícula, exactamente como estarían dispuestas las casas de un pueblo del siglo XIX. Calles, una plaza central, y en el extremo norte, una estructura más grande con forma de cruz, la iglesia. El doctor Villaseñor sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Está aquí», susurró. «San Ezequiel está enterrado aquí». Comenzaron a excavar, primero con cuidado, usando herramientas arqueológicas delicadas, pero pronto se dieron cuenta de que no había nada delicado en lo que habían hecho ahí. La tierra estaba mezclada con ceniza, madera quemada, adobe carbonizado y entre los escombros objetos de la vida cotidiana. Una jarra de barro rota, un peine de carey, una medalla religiosa, una muñeca de trapo sin rostro. Pero lo más inquietante apareció cuando excavaron en la zona de la iglesia. Bajo los restos del altar encontraron una caja de metal oxidada. Dentro de ella había documentos, cartas y un libro de registros parroquiales que, según el padre Julián, se había perdido en un incendio. El libro estaba milagrosamente intacto, envuelto en tela encerada, sellado dentro de la caja metálica, como si alguien hubiera querido protegerlo del destino que sabía que venía. El doctor Villaseñor lo abrió con manos temblorosas.
Las páginas amarillentas contenían nombres, fechas de nacimiento, bautizos, matrimonios, entierros, la vida completa de San Ezequiel documentada con la meticulosa caligrafía del padre Julián. Y en la última página, escrita con prisa evidente, una entrada fechada el 11 de marzo de 1891. Mañana llegan los soldados. El alcalde recibió la orden de evacuación. Nos dan 24 horas para abandonar todo. No nos dicen a dónde nos llevarán, solo que debemos irnos. He escondido este libro bajo el altar. Si alguien lo encuentra algún día, que sepa que San Ezequiel existió, que aquí vivieron 342 personas, que amaron, trabajaron, rezaron, que tuvieron nombres y que no merecíamos ser borrados de la historia como si nunca hubiéramos importado. Que Dios nos proteja, Padre Julián Castro. El silencio que siguió a esa lectura fue absoluto. Nadie en el equipo habló durante varios minutos. Solo el viento rompía el vacío, como si la tierra misma estuviera llorando por las vidas que habían sido enterradas ahí. No físicamente, sino en un sentido mucho más profundo. Enterradas en el olvido. Gabriel Ríos fue quien rompió el silencio. Necesitamos encontrar qué pasó con esa gente, a dónde los llevaron después de la evacuación. El doctor Villaseñor asintió, porque esa era la siguiente pieza del rompecabezas. Si habían evacuado a 342 personas, tenía que haber algún registro de su paradero, algún campo de refugiados, alguna ciudad cercana donde los hubieran reubicado. Algo. Pero cuando buscaron en los archivos, no encontraron nada. Ninguna mención de refugiados de San Ezequiel en ningún censo posterior a 1891. Ningún registro de reubicación. Ningún documento que explicara qué había pasado con esas familias. Era como si después de abandonar San Ezequiel hubieran simplemente dejado de existir. Entonces Gabriel Ríos tuvo una idea. Buscó en los registros genealógicos de los estados vecinos, Durango, Sonora, Coahuila, y comenzó a rastrear apellidos, nombres que aparecían en el libro parroquial de San Ezequiel. Buscó en censos, en registros de defunción, en actas de nacimiento, y encontró algo devastador. Muchos de esos nombres aparecían en registros de 1892, un año después de la evacuación, pero aparecían en actas de defunción, no en una sola ciudad, sino dispersos en varios estados, y todos tenían algo en común. Habían muerto de fiebre o causas desconocidas en campos de trabajo minero. Campos de trabajo minero operados por la Northern Silver Corporation. La verdad comenzó a armarse como un rompecabezas macabro. Las personas de San Ezequiel no fueron simplemente evacuadas. Fueron entregadas como mano de obra forzada a las compañías mineras. Familias enteras obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas. Y cuando muchos de ellos murieron por enfermedades, agotamiento o accidentes, sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin nombre, sin registros, sin duelo, y el gobierno mexicano se aseguró de que no quedara ningún rastro de su pueblo de origen, porque si San Ezequiel no existía oficialmente, entonces técnicamente no habían cometido ningún crimen. No puedes desplazar a personas que nunca estuvieron ahí. No puedes explotar a trabajadores que no figuran en ningún censo. No puedes matar a fantasmas. Era una estrategia perfecta de impunidad burocrática y había funcionado durante 133 años. Pero ahora había pruebas. El mapa de Hoffman, el libro parroquial del padre Julián, la carta de Esteban Morales, los registros de defunción, las estructuras enterradas bajo el desierto y las coordenadas exactas de 6 ciudades más que también habían sido borradas del mapa. El doctor Villaseñor sabía que tenían que publicar todo, que la historia de San Ezequiel tenía que ser contada.
pero también sabía que tocaría intereses poderosos, que habría personas e instituciones que no querrían que esta verdad saliera a la luz, porque reconocer lo que había pasado significaba admitir que el progreso económico de México en el Porfiriato se había construido sobre la desaparición deliberada de comunidades enteras. Y entonces, justo cuando estaban preparando el informe final de la expedición, recibieron una llamada. Un hombre viejo que se identificó como Tomás Salazar decía ser el bisnieto de una de las familias evacuadas de San Ezequiel y tenía algo que mostrarles, algo que su bisabuela había guardado durante toda su vida y que le había dejado con una sola instrucción. Espera a que alguien pregunte por San Ezequiel y entonces muéstrales esto. Tomás Salazar vivía en un rancho aislado a las afueras de Durango. Tenía 86 años y caminaba con la ayuda de un bastón tallado a mano. Cuando el doctor Villaseñor y Gabriel Ríos llegaron a su casa, Tomás los recibió con una mezcla de alivio y tristeza. «Pensé que moriría sin poder cumplir la promesa que le hice a mi bisabuela», les dijo con voz quebrada, «pero ahora ustedes están aquí y puedo descansar sabiendo que la verdad finalmente será contada». Los llevó a una habitación pequeña en el fondo de la casa. Sobre una mesa de madera antigua había una caja de cedro cerrada con candado. Tomás sacó una llave que llevaba colgada al cuello y la abrió con manos temblorosas. Dentro había un sobre de papel amarillento y debajo de él un objeto envuelto en tela. Tomás tomó primero el sobre y se lo entregó al doctor Villaseñor. Esto lo escribió mi bisabuela Carmela una semana antes de morir, en 1947. Tenía 72 años y durante 56 años cargó con el peso de lo que había vivido. El doctor Villaseñor abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias páginas escritas con caligrafía temblorosa pero legible. Comenzó a leer en voz alta. «Me llamo Carmela Salazar de Ortega. Nací en San Ezequiel en el año de 1875. Viví en ese pueblo hasta que tenía 16 años, hasta el día en que los soldados llegaron y nos dijeron que debíamos irnos. Mi padre preguntó a dónde nos llevarían. Los soldados no respondieron. Solo nos dieron una hora para tomar lo que pudiéramos cargar. Una hora para abandonar todo lo que conocíamos. Yo tomé la medalla de mi primera comunión y una fotografía de mis padres el día de su boda. Nada más, porque pensé que pronto regresaríamos». La voz del doctor Villaseñor se quebró ligeramente, pero continuó. «Nos llevaron caminando durante 3 días. Éramos 260 personas. Los ancianos, los niños, todos caminando bajo el sol sin suficiente agua ni comida. Algunos murieron en el camino. Los soldados no nos dejaron enterrarlos. Solo los apartaban del camino y seguíamos avanzando. Cuando llegamos a las minas, nos separaron. A los hombres los pusieron a trabajar extrayendo plata. A las mujeres nos pusieron a cocinar y lavar. A los niños los pusieron a cargar herramientas. Mi padre murió 4 meses después de un derrumbe. Mi madre murió 2 meses más tarde de fiebre. Yo sobreviví porque era joven y fuerte, pero vi morir a casi todos los que conocía, a mis amigos, a mis vecinos, a mi hermano pequeño, y cuando finalmente logré escapar con mi esposo, juré que algún día la gente sabría lo que nos hicieron, que San Ezequiel había existido y que no merecíamos ser olvidados». El silencio en la habitación era denso como el plomo. Tomás tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «Ella me contaba esta historia cuando yo era niño», dijo con voz rota, «pero nadie le creía. Decían que estaba loca, que inventaba cosas, porque no había ningún registro de San Ezequiel, ningún mapa, ninguna prueba, hasta ahora». Gabriel Ríos preguntó por el objeto envuelto en tela. Tomás lo tomó con cuidado reverente y lo desenvolvió. Era una campana pequeña de bronce, antigua, oxidada, pero con una inscripción todavía visible.
Iglesia de San Ezequiel, 1862. Esta campana, explicó Tomás, era la campana de la torre de la iglesia, la campana más pequeña, la que tocaban para llamar a los niños al catecismo. Mi bisabuela la robó la noche antes de la evacuación. La escondió bajo su vestido, la cargó durante los 3 días de camino. La mantuvo escondida durante años en las minas, y cuando finalmente logró ser libre, nunca la soltó. Era su prueba, su recordatorio de que San Ezequiel había sido real. El doctor Villaseñor tomó la campana con ambas manos. Era pesada, fría, real, y cuando la movió suavemente, emitió un sonido apagado pero inconfundible. El mismo sonido que el ranchero viejo había mencionado meses atrás. Campanas fantasma en el desierto. No eran fantasmas, eran memorias. Ecos del pasado que se negaban a morir. En los meses siguientes, el doctor Villaseñor y su equipo publicaron un informe exhaustivo sobre San Ezequiel y las otras 6 ciudades fantasma marcadas en el mapa de Hoffman. El informe incluía el mapa original, el libro parroquial, la carta de Esteban Morales, la confesión de Carmela Salazar y las evidencias arqueológicas de las estructuras enterradas. El impacto fue inmediato y masivo. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia. Historiadores mexicanos exigieron una investigación oficial. Organizaciones de derechos humanos pidieron que se reconociera oficialmente la existencia de esas comunidades y que se honrara la memoria de las personas que fueron desplazadas y explotadas, y descendientes de otras familias que habían escuchado historias similares de sus abuelos comenzaron a contactar al doctor Villaseñor con más testimonios, más objetos guardados en secreto, más pruebas de que no habían sido casos aislados. Había sido una política sistemática. Durante el Porfiriato, decenas de comunidades pequeñas fueron desplazadas para facilitar la explotación de recursos naturales por parte de compañías extranjeras, y cuando esas comunidades se resistieron o simplemente estaban en el camino, fueron borradas. No solo físicamente, sino de los registros históricos, como si nunca hubieran existido. La Northern Silver Corporation ya no existía. Se había disuelto en 1922, pero sus descendientes corporativos, las grandes compañías mineras modernas que operaban en México, guardaron un silencio incómodo. Nadie quería admitir que su riqueza se había construido sobre la explotación y el olvido deliberado. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo reparamos una injusticia que ocurrió hace más de 100 años? ¿Cómo honramos a personas que fueron deliberadamente borradas de la historia? El doctor Villaseñor propuso la creación de un memorial en el sitio donde estuvo San Ezequiel, un lugar donde los descendientes pudieran ir a recordar, donde los nombres del libro parroquial del Padre Julián pudieran ser grabados en piedra, donde la campana de la iglesia pudiera ser colocada como símbolo de que el silencio había sido roto. Pero quizás lo más importante es que la historia de San Ezequiel nos recuerda algo fundamental, que el olvido es una forma de violencia, que borrar a alguien de los registros es una manera de matarlos 2 veces. Primera, cuando les quitas su hogar, su libertad, su vida, y segunda, cuando eliminas cualquier prueba de que alguna vez existieron. Wilhelm Hoffman sabía esto. Por eso escondió su mapa. Por eso escribió esa frase críptica: que Dios perdone lo que hicimos en San Ezequiel. No lo que otros hicieron, lo que hicimos. Porque Hoffman se sentía cómplice. Había cartografiado esa región para facilitar la expansión minera. Había proporcionado los mapas que hicieron posible la explotación. Y cuando vio las consecuencias, cuando entendió que su trabajo había contribuido a la desaparición de personas reales, intentó compensarlo de la única manera que sabía, preservando la verdad en su mapa secreto. Y 133 años después, esa verdad
finalmente salió a la luz. Si esta historia te ha impactado, compártela, porque historias como la de San Ezequiel no deben ser olvidadas. Y porque mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, mientras sigamos negándonos a aceptar el silencio como respuesta, los ecos del pasado seguirán resonando. Y quizás, solo quizás, podamos evitar que la historia se repita. Suscríbete a Ecos del Silencio para más investigaciones como esta, porque el pasado tiene secretos y nosotros tenemos las preguntas. Todavía quedan 6 ciudades más en el mapa de Hoffman, 6 lugares que esperan ser encontrados, 6 verdades que esperan ser contadas. La pregunta es, ¿estamos listos para escucharlas o preferimos seguir viviendo en la comodidad de la historia oficial, donde todo es más simple, más limpio, menos perturbador? La decisión es nuestra. Pero recuerda, el silencio siempre tiene un precio, y ese precio lo pagan aquellos que fueron silenciados.